como siempre tenemos en Amar Abierto, hoy para charlar abiertamente, dos invitados. Uno, ya sabes, siempre traemos un invitado del más allá porque sentimos que esta conexión con quienes nos han precedido nos nutre, nos enriquece, nos expande, pero también nos importan mucho estos invitados que traemos del más acá. Y hoy tenemos una invitada a la que de hecho tengo un misterioso afecto desde hace muchos años, pero no es por eso que está aquí, sino que sorpresivamente apareció su obra en mi oficina y dije, no, hombre, tengo que invitar a Iliana Briman. Ella es psicóloga, es maestra en psicoterapia y además es madre, tiene tres hijos preciosos y escribió varios cuentos destinados a acompañar a los niños a crecer, a aceptar sus emociones, a procesar y a expandirse con confianza. Iliana Briman, pues muy bienvenida. Primero te quiero dar las gracias por el espacio, me siento muy honrada y muy agradecida de volvernos a encontrar en la vida, eso me encantó y quizás muy emocionada. Quizás tenemos que compartir con el auditorio que yo te conocí en una estación de radio, sí, en Radio Red. Y probablemente igual eso inspiró para estar aquí hoy en día, o sea, no sabemos nunca las gotitas que vamos sembrando en los niños, ¿no? Sí. Igual y te lo agradezco de corazón porque igual y por eso también estoy aquí. Muy bienvenida, Iliana Briman. He sabido de ti, he sabido de tu proceso por distintas fuentes de la universidad, en fin, por tus terapias. Pero bueno, estás hoy aquí con una obra, La vida de los niños, pero me parece, ¿sabes qué interesante? Porque hay muchas personas que están interesados en la felicidad de los niños, en cómo están experimentando la vida, pero tú tienes además 3 niños, 7, 5 y 3 años. Sí. O sea, que no es teoría. No, pero para nada, ni cerca. Yo les puedo como compartir un poquito y me encantaría como contarte como más profundo. La realidad es que creo que todos como papás queremos que nuestros hijos sean felices. Creo que es nuestro objetivo como fundamental. Sin embargo, en el proceso no nos damos cuenta lo que nos puede llegar a afectar las emociones de nuestros hijos a nosotros como papás. Y entonces llega un punto donde si ellos están bien, nosotros estamos bien, pero si ellos están mal, nosotros no estamos bien. Y entonces creo que estos cuentos vienen a acompañar a papás como más de niños chicos, porque el manejo emocional en estas edades puede llegar a ser como muy desgastante, aterrador, no sabemos ni por dónde, y entonces estos cuentos lo que vienen a hacer es acompañar tanto a los niños, pero también hay una parte atrás para los papás donde les explicamos cuál es el desarrollo, en qué está pasando el niño y un poco que se puedan conectar de una manera como más empática con los niños. Siento que muchas veces como que los dejamos como pasar y no entendemos como muy bien cómo conectarnos con ellos, y la intención de estos cuentos es eso, que generar más conexión. Ahora, tú dices que si los niños están bien, los papás están bien, pero ¿y si lo pensamos al revés? ¿Qué pasa cuando los papás están sobreestresados, con temor, con sensaciones de impotencia, con ataques de enojo, de ira, que quieren al niño coger y tirarlo por el balcón? ¿Eso pasa o no pasa? Sí, literal. No, que los tiren, no, pero está la fantasía, definitivamente. Espero que no los tiren. Pero sí, también hay casos, definitivamente. Justo lo que quiero como compartirte, que gracias que me regresaste a esa línea, era que es todo lo contrario. La idea es que los papás estemos bien para que nuestros hijos estén bien, porque si nosotros estamos estresados y con muchísimas agobios, muchísimas responsabilidades una y otra vez, es imposible que podamos realmente voltear a ver a los niños lo que les está pasando. Bueno, déjame contarte, que llegue un niño a una pareja enamorada es terrible. Sí. Porque la familia dice, qué bonito el niño y qué maravilloso, pero la mamá suele estar desgastada, luego hay intromisiones inadecuadas de las familias políticas, luego el niño llora, separa a los papás porque los papás tienen que trabajar, y esto que parece que es sí una fortuna y que los niños traen un pan debajo del brazo, como uno no lo sortee bien, muchas veces los hijos se paran en las parejas. No necesariamente se divorcian, pero sí los separan emocionalmente.
Y no solo a las parejas, sino a ti mismo. Muchas veces es muy difícil lidiar con la situación y poderte dar cuenta de lo que realmente está pasando y tú poderlo enfrentar y decir, me hago responsable de lo que estoy sintiendo y cómo puedo mejorar para que mi situación esté mejor y con mi hijo esté mejor. Pero quiero regresar a justo lo que estabas diciendo a esta pareja recién casada. Creo que a todos nos puede llegar a pasar que tenemos como muchas expectativas, muchas ideas, muchas ilusiones, y entonces llega de repente el niño y es como, nada de esto es lo que yo me imaginé que iba a pasar. Y entonces puede llegar a ser muy doloroso, tanto para los papás como para toda la situación, porque realmente no sabes ni qué hacer. Es como te lo llevas al hospital a tu casa y ahora ¿qué hago con este niño? Y ahora en este mundo, en este momento, traemos una sobreinformación las mamás extrema que no les puedo ni explicar. Entonces hay información en Instagram, hay información en Facebook, hay información en los chats, hay información en los libros, y entonces es un agobio porque ¿cómo lo hago bien? Porque claro que lo queremos hacer bien porque ya no queremos cometer los errores del pasado de los papás. Entonces, a mi parecer somos una generación que nos está como costando como un poco trabajo como encontrar o como por dónde, porque por un lado sí tenemos mucha más información que los papás, pero por otro lado tenemos sobreinformación y por otro lado nos toca una responsabilidad de vivir con un tipo de educación, pero hacer otra. ¿Cómo haces algo que no conoces? Entonces esa es la sensación que siento como papás, lo que vivo tanto como en el consultorio, también como con amigas. Claro, y estarás de acuerdo que nos llegan a los consultorios mamás estresadísimas, sí, papás que se sienten sobreexigidos, porque además en este momento no es solo que efectivamente es algo nuevo, es una nueva manera de conectar. Los niños aparentemente vienen con una información distinta. Cuéntanos eso. Sí, ¿Qué percibes tú de este cambio con el que llegan los niños? Como con más seguridad, más asertividad. Parece que los niños saben poner límites mejor que los papás. Cuéntanos de eso. Yo lo que he podido como darme cuenta más, esta experiencia es creo que más como mamá, pero también en los consultorios, mucho puedo darme cuenta que los niños a veces tienen como mucho más que enseñarnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Ellos tienen como muchas formas como de divertirse, como de manera como mucho más libre, están contentos, están como realmente conectados con quien son, con su sistema tal cual, como que no está con una cantidad de bombas de cómo tengo que ser, de qué están esperando de mí, y entonces realmente los niños siento que son muchísimo más libres, y esa es la parte como que me gustaría como explotar mucho, tanto como a la hora de ser yo mamá con ellos, como poderle transmitir herramientas a los papás para que puedan ellos que liberemos a estos niños, no que porque seamos niños va a haber un caos y nos vamos a portar mal, sino al revés, que podamos realmente ser quienes somos y ser como más genuinos y más honestos con nosotros. Claro, y ahí este deseo, este viejo deseo de los padres, de la perfección, sí, para que su ego, más que el niño sea feliz, que el ego del papá esté a salvo, porque mis hijos se portan bien. Yo creo que ahora lo importante es otra cosa, ¿no? Es pues que los niños sean felices por sí mismos y que uno también sea feliz, sin autoexigencias, sin estas cosas de tenemos que ser perfectos, ¿no? Porque hasta hace poco, yo creo que esto está cambiando, ya nos dirás, Ilana Biman, ya nos dirás, pero hace apenas, no sé, 10 años, los papás querían que el niño aprendiera chino y fuera a Jimbori y estudiara el Kumon y bueno, o sea, y prácticamente que ya se preparara para ir a la NASA. Sí, no sé si eso está cambiando realmente. Yo tengo una teoría que no sé si puede llegar eso como a funcionar o si les puede dar como un poquito de aire esto a los papás, pero yo creo que también los metemos a tantas clases, una por este ego, pero una porque no sabemos qué hacer con ellos en la casa, porque nos vuelven locos y entonces se pelean con el hermano y entonces ya te contaron de la escuela el problema y entonces le gritaste, ya te enojaste, ya se enojaron, entonces llegan a la casa, comen, vámonos. Entonces creo que también hay una parte de mucha exigencia, pero también de una como mucha confusión interna de parte de los papás, de no saber hacia dónde ir y hacia dónde dirigir a los niños. Pero claro que todo viene desde nosotros. Es increíble si tú trabajas en ti. Claro que tú puedes darles una apertura muy distinta a las casas y que se peleen, que lo resuelvan. Si no les gustó lo que pasó en la escuela, acompáñalo a ver qué pasó en la escuela. Pero cuando tú estás esperando todo el tiempo cómo tienen que ser las cosas y cuando
tienes una idea y un chip todo el tiempo programado, es muy difícil que realmente te puedas acercar a tus hijos y los puedas ver tal cual como dijiste quiénes son. Y entonces queremos que sean de esta forma. Queremos que sean el niño inteligente, el niño con amigos, el niño que hace esto bien. Y entonces nos perdemos realmente de conocerlos a ellos y de conocernos a nosotros como papás. Completamente. Y además hay otra variable que creo que es importante. Antes los niños podían salir a la calle, correr, desfogarse, llegar a la casa ya dispuestos a dormir. Y ahora, ¿qué pasa con esa energía que pueden desfogar? Y este miedo a que los niños se los roben, no sé qué. Hay un miedo añadido en ese sentido, ¿no? En los niños y en los papás es justo lo que estábamos como también teniendo como una plática en la escuela, que justo también mucho lo que nos pasa a los papás es que estamos limitando mucho más a los niños por este miedo que tenemos nosotros, pero también es una realidad que el mundo en el que crecieron nuestros papás no es el mundo en el que crecimos nosotros, y el mundo que están creciendo nuestros niños no es el mundo que crecimos nosotros. Entonces, claro que se va como haciendo como una sobreaprensión. Sin embargo, creo que también hay una apuesta como después de la pandemia, que si pudimos aprovechar la oportunidad, creo que también fue como una oportunidad para conectar más con la naturaleza, como para estar como más presentes, estar más en silencio. Claro que hubo todo lo contrario, y hubo agresividad en las casas, y claro que hubo un momento de ya no saber, de desesperación, de mucha frustración, de una incapacidad de lidiar con los niños en la casa mucho más grande en toda la pandemia. Pero sin embargo creo que también podemos como empezar a aprovechar el hacerlo de una manera diferente, no sé si mejor, no sé si peor, pero de una manera distinta, donde como lo que quiero como aportar mucho, que es lo que más me he dado cuenta, es que cuando tú estás como en presencia contigo, es mucho más fácil como estar nada más en el aquí y en el ahora. Y justo cuando estás en el aquí y en el ahora, no estás pensando en qué va a pasar, no estás pensando en el súper, no estás pensando en qué vamos a hacer de cenar, en si ya me dijo la amiguita, en si ya le fue bien en la escuela. Estamos aquí y ahora. Tal cual, los juicios. Sí, sí. Ahora, estás diciendo cosas fantásticas. Esto que decías, si yo estoy presente, estoy sereno, puedo contener la inestabilidad emocional de mi hijo. Sí. Pero si yo estoy exigido, y a lo mejor estoy preocupado porque tuve una discusión con su papá o con la mamá de mi papá o con, ya sabes, con las suegras, las tías, todo. O sea, entonces, si yo no estoy bien y no estoy resuelto, claro que no puedo acompañar. Acompañar a un niño es todo un proceso. Sí. Es todo un despertar. Sí, pero esta es la otra parte de los niños, que los vuelvo a ver como unos maestros, porque realmente vienen a espejearnos las partes que más trabajo nos cuestan de nosotros mismos, los dolores que dices, los voy a enterrar así. Llegan los niños y es como, ay, ¿ya lo habías enterrado? Ahí te va. Cuéntanos ejemplos, por favor. Cuéntanos un caso. No, les voy a dar uno mío. Les cuento uno mío. Es buena la intimidad. Sí, seguro. Sí, creo fíjate, Ilana, que suelo compartir con alumnos, con pacientes, que exponer la naturaleza que somos de manera aceptable es muy liberadora, es muy enriquecedora para todos. Creo que en nuestra cultura nos hace falta eso, ser más espontáneos, exponer más la naturalidad de lo que vivimos. Totalmente. Creo que al ser vulnerable yo creo que puedo como compartirles, porque eso como que a veces creo que me pasa como con la gente, como ya escribí unos cuentos, como soy psicoterapeuta, la gente dice, ay, es que tú eres muy relajada con tus hijos porque eres psicoterapeuta, ay, pero ¿por qué? Y no, lo que quiero como compartirles hoy aquí es que para nada era esa mamá. Mi hijo grande tuvo un tema sensorial, tiene un tema sensorial que lo va a tener, y no sabíamos, entonces los berrinches eran desproporcionados, porque a los 2 años no sabes que los berrinches tienen que ver que eran desproporcionados, y entonces yo siempre tuve la expectativa de que iba a ser me gustaban mucho los niños, estudié psicología, entonces era como, no, claro, yo voy a ser la mamá más presente. Y también esta parte como, claro que las heridas de la infancia, que claro que vienen a tocar, entonces como tal vez como que a mí me hubiera gustado más que mi mamá estuviera más conmigo, entonces era como, yo voy a estar con mis hijos al 100%. Y entonces viene este hijo y lo que me empiezo a dar cuenta es que sus berrinches son desproporcionales, no duerme, no sé qué hacer.
y entonces empiezo a gritarle, empiezo a estar enojada todo el tiempo con él, no lo aguanto, no sé cómo relacionarme con él, y entonces realmente llego a estar muy desesperada y muy frustrada y muy dolida porque estas expectativas que yo tenía de que yo iba a ser una gran mamá para mis hijos, pues de repente es como, ya no le quiero gritar, ya no quiero irme por acá, ya no quiero tener esta relación con él. Pero hasta que yo no toqué fondo y me di cuenta que ya no quería tener esta relación con él, no hubiera podido ser de otra forma. Esa es la realidad. Y creo que muchas otras personas lo que pasa es que no sin juicio, ni para bien ni para mal, pero cuando no hay este tipo de conciencia, pensamos que eso es lo normal, porque vemos a todas las mamás gritándoles, pensamos que, no sé, mi mamá me gritaba, mi mamá me pegó, mi papá me hizo tal, entonces pensamos que esto es lo normal. Y entonces nos seguimos por lo normal, esto es lo que hay, esto es lo que se puede hacer, y entonces nos brincamos esta oportunidad que nos están trayendo los hijos de ser realmente nuestros maestros y de hacer algo al respecto. Y entonces la verdad es que la invitación es que sí puedan como tomar esta oportunidad con sus hijos y que realmente vean lo que vienen a enseñarles, porque yo lo que me di cuenta es que mi hijo me vino a enseñar que tengo una incapacidad de poner límites, tengo una incapacidad, tenía muchísimo enojo guardado, y entonces si él no hubiera venido probablemente se hubiera quedado, y a la hora que él viene y yo lo puedo reconocer y me atrevo a ir ahí y a llorar y a llorar y a llorar, es la oportunidad para sanarlo. Y entonces ahorita, pues claro que tal vez me decían que está un trabajo poner límites, pero nada que ver con antes. No tenemos que ser las personas que éramos antes, podemos cambiar todos los días. Y creo que también viene como muy de la mano esto que dices. Los niños muchas veces no se dan cuenta de lo que realmente les está pasando y como todo esto que traen como adentro, pero realmente es lo que traemos todos, y si nosotros empezamos a tocarlo y a darnos cuenta, se los podemos enseñar a ellos a hacerlo. Si nosotros no lo podemos, si nosotros no lo hacemos, no se los podemos enseñar, y eso es lo que quiero como compartirles una y otra vez a los papás, que necesitamos nosotros tocar lo nuestro y aprender de lo nuestro para poder hacerlo con nuestros hijos. Y creo que también lo seguimos haciendo y lo seguimos dejando de lado porque es muy incómodo. Realmente es muy incómodo tocar con tus emociones, realmente es muy incómodo irte a un lugar que ya no querías irte o volver a recordar esos momentos que fueron muy difíciles para ti. Y entonces creo que preferimos estar en lo cómodo, entonces prendemos la tele, entonces nos distraemos con el ir por un café, no sé. Nos dormimos. No vemos este programa porque nos es incómodo. Y entonces me da como mucho la sensación que creo que la invitación es como a empezarnos a dar cuenta que tenemos, siempre se los digo esto a mi hijo grande, le digo, siempre tienes dos opciones, porque me dice, ya mamá, déjame de decir cosas, ya, ¿tú qué? Y entonces siempre le digo, mi amor, cuando tú quieras, no tiene que ser ahorita, yo respeto tus tiempos, pero siempre le digo, tienes dos opciones, quedarte como estás o escuchar lo incómodo y atravesarlo. Tú decides qué hacemos, si lo atravesamos o no lo atravesamos. Y entonces le cae el 20 y entonces se da cuenta que lo atravesamos. Es como un poco la idea. Sí, bueno, a ver, todo este miedo a tocar las emociones, en fin, cuéntanos qué sugerirías tú a una mamá desesperada que frente a su niño, esa cosa pequeña que uno quiso tener y ahora ya no. Sí, sí, totalmente, sí. Cuando el niño está en el supermercado haciendo berrinche, llamando la atención, pataleando, diciendo no me digas. ¿Qué le sugerirías tú a una mamá en estado de tensión? Mi primera herramienta que empecé como a tener es que como que fue como lo primero que me tenía que dar cuenta yo, es que no voy a cambiar de hoy a mañana. Entonces, cuando yo entendí que no va a haber una evolución de hoy a mañana, fue como un poco sentir compasión por mí, decir, esta soy la que soy yo, pero ya entendí que quiero llegar ahí, quiero llegar a tener más paciencia, quiero llegar a ser mucho más empática, quiero reírme con ellos, quiero tener momentos divertidos. Y cuando yo tuve claro que es lo que yo quería, entonces fue como abrir un poco como la compasión. Sé que está muy complicado lo que les estoy diciendo, pero como es un poco nada más como hacer como un poco un plan de a dónde quieres llegar, como esta soy la que soy ahorita y a dónde quiero llegar. Entonces esto es lo que no me está gustando, esto es lo que me gustaría
cambiar y entonces a dónde sí me gustaría llegar. Eso es como el primer ejercicio que me gustaría como compartirles que hice. No sé si tengas como algún lugar donde te los pueda compartir, pero encantadas, o si alguna mamá los quiere, tengo los ejercicios para hacerlos. Pero por favor, sí, para que ya cada quien los llene en su casa. Que los escriban a lidiando.com, lidiaperez.com, y yo les hago llegar, por supuesto, los ejercicios. Porque hay estos que pueden escribir, pero también hay otros como de sentarse y como hacer un mandala de cómo ser una mejor mamá, y tengo como varios que me va a encantar compartirlos porque creo que ayuda. Sí, y sé lo que es estar ahí, entonces feliz de lo que pueda aportar. Y luego el otro, que fue el que creo que más fue revelador para mí, es que cuando estás en un momento como muy crítico, tu hijo berrinche, a punto de gritarle, a punto de hacer lo que justo dijiste que ya no quieres hacer, salte de ese momento. Es como hacerle pausa y entonces es como respirar y decir, como si alguien te estuviera viendo como con una cámara desde arriba y que tú estuvieras viendo la escena y que tú la puedas ver desde arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces tú, si necesitas un poco como irte a tu cuarto y respirar, si necesitas irte a dar la vuelta, yo sé que suena como, ¿cómo? Pero si está el caos en la casa, no importa. No importa, porque el caos en la casa va a seguir todos los días. Tú tienes que aprender una manera distinta de cómo lidiar con el caos. Entonces, hasta que tú no lo hagas, la casa no lo va a hacer. Así es, hay que salirse del caos para poder transformarlo. Sí. Claro, eso es súper importante. Ahora ya ves que a los niños salió esta técnica de ponerlos, no sé, tiempo fuera. Sí, time out. Entonces el time out hay que hacerlo para uno. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Nufel dice eso, el time out es para los papás, no para los niños, porque los niños la realidad es que no hay. Así es. Y entonces una vez que tú ya lograste como salirte, es como un poco como llegar y decir, ya estoy tranquila, ya estoy calmada. Y cuando estás calmado, piensa un momento que tienes una discusión con una amiga, con un esposo, y dices, híjoles, ¿para qué le dije eso? No era necesario. ¿Para qué le grité? ¿Para qué le recordé algo que ya no le tenía que recordar? Y entonces, cuando estás calmado, puedes ver las cosas con una perspectiva distinta. Y esa es la invitación, que te calmes. Me acuerdo de este anuncio que dice cuenta hasta 10. Ajá. Pero respira, respira, una y otra vez. Y entonces ese es el primer ejercicio. Una vez que podamos como dominar el enojo, entonces todo va a ir como fluyendo de una manera distinta. Pero eso es como lo que yo siento que a mí más me funcionó. Y luego el siguiente, que es el otro ejercicio que les puedo mandar con muchísimo gusto, es en la noche pensar cómo lo hubiera dicho diferente, qué les hubiera dicho, así, porque ya estás tranquila, ya pasó el evento, ya no hay tema, ya no estamos enojados, ya pasó. Y entonces mañana que vuelva a pasar, porque va a volver a pasar, ¿cómo lo harías diferente? Y entonces el cómo lo harás diferente, tu cabeza empieza como a generar otro tipo de neuronas y otro tipo de conexiones. Y entonces esa es la idea, volver a intentarlo de manera distinta una y otra vez. Muy bien, Ilana, quiero que me cuentes por qué estos cuentos y no otros, porque se refieren a etapas particulares del desarrollo de un niño chiquito. Sí. Cuéntanos eso, ¿cómo fue que lo hiciste? Estos cuentos vienen, la realidad es que acompañarme a mí como mamá y acompañar a mis hijos y a muchas mamás y esa es la idea, que ahora acompañen a muchas familias. Esa es justo la intención, que los acompañen a muchas familias. Estos cuentos están hechos dirigidos de niños de 2 a 7 años. ¿Por qué de 2 a 7 años? Porque de 0 a los 7 años, la realidad es que se forma la parte más grande de la personalidad, de cómo va a ser una persona. O sea, están ahí las bases. Entonces, si nosotros les empezamos a enseñar a los niños desde chicos qué hacer con sus emociones y cómo lidiar con ellas y cómo animarnos a meternos y a echarnos este clavado, es cuando realmente podemos darles como la oportunidad de que tengan esta herramienta en un chip interno para toda su vida. Y esta es la idea de estos cuentos, que los cuentos les den oportunidad a los niños. Esto justo que decía, que en la noche cuando estés tranquilo, ¿qué podrías hacer diferente como papá, como mamá? Estos cuentos lo que dan es que cuando estás tú muy enojado no puedes ver otra posibilidad, pero cuando tú estás en un momento tranquilo, leyendo en tu cama, con tu mamá, con tu papá, en un lugar seguro, entonces puedes encontrar otras posibilidades. Oye, ¿qué vas a hacer mañana que te enojes con tu hermano? Porque tu hermano seguramente te va a molestar. ¿Qué vas a hacer tú? Y es increíble cómo los niños chiquitos tienen muchísimas respuestas, más de lo que podemos pensar. Y otra cosa que me encanta de estos cuentos es que
te llevan, no, la verdad es que no es que fue planeado que esto iba a pasar, pero es lo que pasó con estos cuentos, es que los llevan a los niños a hacer muchas preguntas, como por ejemplo el de la llegada del hermano, han salido preguntas como de dónde vienen los bebés, cómo está un bebé en la panza, y entonces es increíble porque de una imagen salen muchas preguntas y la intención de estos cuentos es que podamos realmente conectar con nuestros niños, podamos conectar con nosotros, qué es lo que nos está generando, y poderles dar herramientas. Estos cuentos vienen nada más una herramienta, no vienen a solucionar la casa, pero es una herramienta gigante. ¿Te acuerdas de esta estrategia del monstruo de colores? Sí. De la emoción amarilla, sí, azul, verde. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. A ver, tenemos que, a ver, ¿qué dicen nuestros amigos y amigas que nos están aquí acompañando? A ver si conocen el monstruo de colores o si saben identificar sus emociones. Si saben identificar, ¿no? Creo que Laura nos quiere decir, ¿verdad? Cuéntanos. Tenemos 2 comentarios. Luz Vite dice, como todos los niños, no piensan, solo manifiestan sus sentimientos y su necesidad de ser amados, jugar y divertirse. Julia Elba Páramo Ríos dice, en general, tienen un sentido muy claro de la justicia y son muy seguros de sí y son muy espontáneos, cuando no son reprimidos o maltratados. Sí, es clarísimo. El tema de cuando los niños son escuchados y son tratados con respeto, suelen en general estar serenos. Estar dispuestos a lo que sea. A lo que sea. También es verdad, ya sé, nos vamos a salir un poco del tema, pero es importante no darles azúcar. ¿Les altera o no? No sé. No darles demasiada azúcar. No tengo, la verdad es que no venía preparada con esa respuesta. No importa, pero es que hay otro estudio que dice que el azúcar genera conexiones neuronales. Sí, sí. Entonces no sé. Sí, pero no darle demasiada, eso, ¿no? Pero creo que en exceso nada. Creo que en exceso, sí, creo que en exceso nada y creo que hay muchas cosas más naturales que ayudan mucho. Bueno, más. Pero entonces, tú dijiste, es que el hecho de que llega un hermanito y eso genera todo un nuevo descubrimiento de la vida, sí, y una posibilidad de intercambio de información, sí, ¿no? Y de conexión, porque claro, si el niño participa con los padres de ese proceso, no va a tener tantos celos. Tal cual. Es como justo la idea, como que los niños empiecen a dar cuenta que a todos nos pasa, que lo que estamos sintiendo es natural, no normal, es natural, es algo que le pasa a todos los niños, y entonces aquí vienen niños a acompañar a los niños, que eso es lo que está como muy divertido de los cuentos y que realmente están muy, muy, muy pensados para que sea un cuento para el niño, no es un cuento que está narrado desde un lugar como mamá o como psicóloga, no, es un cuento de un niño a un niño, la verdad es que no... Sí, es una mirada. Fue mucho trabajo, pero lo logramos. Sí, sí fue. Entiendo que sí ha sido un proceso largo, sí, y profundo, porque has tenido una intención fuerte con estos cuentos, ¿no? Has querido impactar, de verdad, apoyando, ¿no? Sí, a muchos niños, sí, a los niños que van a venir y van a tener papás preparados, ¿no? Sí. Preparados para amar, no para castigar. Totalmente. Creo que estos cuentos también vienen como justo desde un lugar como de muchísima desesperación, y entonces pienso que estos lugares desesperados, si los vemos realmente como oportunidades y no como lo peor que me pudo haber pasado, podemos crear cosas increíbles. Nada más tenemos que estar dispuestos a recibir que puede realmente ser una oportunidad. Y igual, entonces estos cuentos lo que hacen es que cuando tu hijo no quiere compartir, entonces velo como una oportunidad para que tú y tu hijo crezcan. ¿Cómo tú vas a hacer para que tu hijo lo haga de una manera distinta? Para que tu hijo pueda aprender de esto. Cuando se enoja y está desbordadísimo, no es momento de leccionar, no es momento de enseñar, pero cuando está tranquilo es, mi amor, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y entonces el niño es como, claro que los niños saben qué les está pasando, claro que los niños se dan cuenta. Y es increíble cómo desde chiquitos, si tú estás en un lugar desde mucha apertura y de mucho amor, los niños te hacen un berrinche y después de que hacen el berrinche les dices, ¿quieres un abrazo? Te dicen sí. Y entonces van y te dan un abrazo, pero porque saben que solo los vas a entender y acompañar. No es que les vas a quitar el límite, no es que no los vas a educar, pero simplemente viene desde un lugar distinto, de no yo tengo la razón y tú no. Oye, mío. Sí. Es mío. Sí. ¿Cómo arrastramos el mío hasta la adultez? Sí. Y justo creo que son, o sea, como la experiencia que han como tenido también con algunos adultos, ha sido que me hubiera encantado a mí tener estos cuentos en mis manos cuando era niño, porque cuando era niño hubiera podido darle un sentido distinto. ¿Y cómo acompañas a un niño a que resuelva esta cosa? ¿Del compartir?
decirle lo que quieres compartir, compártelo, lo que no, no. Hay una caja, en el cuento, los cuentos, todos los cuentos tienen como muchas sugerencias y muchas herramientas, que esa es la idea, que se puedan dar cuenta que siempre hay otra posibilidad como lo habíamos pensado. Igual y los papás se les empiezan a ocurrir más y me va a encantar que nos la compartan, porque hay muchísimas más que no están en los cuentos. En el mío lo que sugerimos, en el de míos lo que sugerimos es que los niños tengan una caja, y es la caja de no comparto. Y entonces ahí los niños ponen, bueno, Nina pone su cepillo de dientes, la pelota que le regaló la abuela, los calzones, que pues son cosas que no se comparten. Y la pelota realmente la quiere mucho, y entonces en el cuento aparece como no la quiere compartir, pero hay otras cosas que sí comparte, y es muy válido. Y es como empezarles como también a enseñarles a los niños, y también como reconocer como papás de no tienes que bajar a tu hijo del triciclo para que se suba el de al lado. Es un poco como empezarlos a reconocer de es que ellos están en el triciclo, cuando acaben su turno lo van a compartir, y entonces le dices, mi amor, cuando acabes tu turno lo compartes, y realmente lo comparten. Es increíble como, oye, él también se quiere subir, hacemos turnos, tal vez al principio no, tal vez la segunda no, tal vez la cuarta no, pero eventualmente lo van a hacer, y eso es como, es un juego de repetir, y es como lo dije, no es de la noche a la mañana. El hermano grande, lo que le sugerimos mucho como a los papás, es que le demos como este lugar de soy el hermano grande, como de qué emoción de que tú puedes enseñarle tantas cosas a tu hermano, de ahora tú puedes brincar, tú puedes hacer esto, y entonces creo que también es un lugar como hermano grande para toda la vida, que realmente el hermano grande puede enseñarle cosas. Eventualmente, claro que nos vamos a hacer grandes y vamos a todos enseñarnos a todos, pero un poco la idea es que ellos realmente se sientan como muy especiales e importantes, porque cuando ellos se sienten especiales, fluyen, hacen, dicen, sé que es un momento de crisis, sé que es un momento de mucho cambio, pero también cuando nos ponemos en un lugar como de mucha más empatía, podemos como hacer más fácil todo este proceso juntos. El de me enojo, lo que decimos, el del enojo, lo que les queremos como compartir de herramientas es que es una emoción que es muy incómoda, que a nadie nos gusta, que queremos que desaparezca. Sin embargo, si la sacamos, es muchísimo más fácil lidiar con esta emoción. ¿A qué me refiero? ¿Cómo la sacamos? Le pueden pegar un cojín, pueden rayar una hoja, pueden irse a gritar a un lugar donde no molesten a nadie. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú sacas tu enojo? Vienen lágrimas, porque estás frustrado y estás triste, lo que no te está gustando lo que está pasando. Pero si no lo sacamos y no los quedamos, solo se guarda y se guarda, se guarda. Entonces, esa es la idea de este cuento, que podamos sacar el enojo. Y por último, el de Sana Sana es creo que el consentido de la casa y de las escuelas y de las familias en general que tienen ya estos cuentos. Este cuento habla de cuando tienen un accidente los niños y cómo cuando van al doctor, ¿qué pasa? Y literal creo que es un poco de morbo, de que los niños a ver cómo es la radiografía, a ver cómo se rompió el hueso, y entonces le da como mucha información a los niños. Este cuento la verdad es que es una oportunidad, porque la primera parte sí es una raspada, y entonces podemos ver qué hacer cuando tienen una raspada los niños, pero también este cuento tiene la historia como metida de mi hijo, que lo tuvieron que coser, tuvimos una experiencia nefasta que lo amarraron, y entonces fue como, ¿cómo le hago para que esta energía no se quede como un trauma para él? Y entonces empecé como a contarle la historia, el cuento de cómo fue lo que le pasó, no a él, a Jaime, a Juan, a Pedro. Y entonces me decía, pero a Pedro también le pasó, pero a Juan también le pasó. Y ahí fue como muy revelador darse cuenta como cuando no les cuentas de ellos, sino que les cuentas de alguien más, los niños se empiezan a abrir y se empiezan como a sorprender de, mira, no soy el único y es normal lo que me pasó y está bien y no pasa nada. Y entonces pudo liberar mucha energía. Pues Iliana Briman, la verdad es que comparto plenamente tu amor por estos seres que están llegando a transformar esta humanidad en marcha, y te felicito muchísimo por este trabajo, y estoy encantada de que muchísima gente esté en contacto con estos libros. Sé que están en Mercado Libre. Los pueden encontrar en Mercado Libre. A mí me pueden encontrar en La Vida de los Ninos MX, y ahí me encanta como estar realmente en contacto con la gente, tienen dudas, este tipo de tips, lo que sea, también puede ser a través de su página, lo que quieran, pero realmente creo que necesitamos empezar a acompañar y hacer comunidades más grandes de mamás, de papás, que realmente nos sentamos que podemos hacerlo de una manera distinta a la que la hemos empezado como a hacer, y creo que podemos realmente lograrlo, pero creo que necesitamos un equipo.
Ilana, es de verdad, de nuevo, mis felicitaciones y espero que te busquen, de verdad, en la vida de los niños, allí en tu página, y también que te busquen, bueno, que busquen los libros y los adquieran en Mercado Libre. Y bueno, seguiremos conversando en otro momento. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias.